El miedo, origen de la violencia. Algunos dicen que solamente hay dos cosas en el mundo, Dios y el miedo. El amor y el miedo son las únicas dos cosas. Solamente hay un mal en el mundo, el miedo. Solamente hay un bien en el mundo, el amor. A veces les dan otros nombres. A veces los denominan felicidad, o libertad, o gozo, o Dios, o lo que sea. Pero el rótulo realmente no importa. Y si no hay un solo mal en el mundo que no se origine en el miedo, ni uno solo, la ignorancia y el miedo, la ignorancia causada por el miedo, es de donde viene todo el mal. Y de ahí viene la violencia. La persona que realmente no es violenta, la que es incapaz de la violencia, es una persona que no tiene miedo. Solo nos enojamos cuando tenemos miedo. Piense en la última vez que se enojó y busque el miedo subyacente. ¿Qué temía perder? ¿Qué temía que le quitaran? De ahí viene la ira. Piense en una persona furiosa, tal vez en alguien a quien usted teme. ¿Puede ver todo el miedo de esa persona? Tiene mucho miedo, realmente lo tiene. ¿Está muy asustada o no estaría furiosa? En el último análisis solamente hay dos cosas, el amor y el miedo. En este retiro me gustaría dejarlo hasta ahí, sin estructura y pasando de una cosa a la otra y regresando a ciertos temas una y otra vez, porque esa es la forma de captar lo que estoy diciendo. Si eso no le llega la primera vez, puede llegarle la segunda, y lo que no le llega a esa persona puede llegarle a otra. Yo trato diferentes temas, pero todos son lo mismo. Llámelo conciencia, amor, espiritualidad, libertad, despertar, o cualquier cosa. Realmente es lo mismo. Mirarlo todo dentro y fuera de usted, y cuando algo le sucede, verlo como si le estuviera sucediendo a otra persona, sin comentarios, sin juicios, sin actitudes, sin interferencias, sin intentos de cambiarlo, solo de comprender. Es una actitud que al empezar a asumirla, usted empezará a caer en la cuenta de que se va desidentificando cada vez más de su mí. Santa Teresa de Ávila dice que hacia el final de su vida, Dios le concedió una gracia extraordinaria. No usa, por supuesto, esta expresión moderna, pero solamente se trata de la desidentificación de sí misma. Si otra persona tiene carácter y no conozco a esa persona, eso no me afecta mucho. Si tuviera amor y sensibilidad, tal vez le ayudaría, pero eso no me afecta emocionalmente. Si usted tiene que presentar un examen, eso no me afecta mucho. Puedo ser muy filosófico al respecto y decirle, bueno, cuanto más se preocupe, peor será. Más bien, ¿por qué no descansa en vez de estudiar? Pero cuando llega mi turno para presentar un examen, entonces es diferente, ¿no es así? La razón es que me identifiqué con el mí, con mi familia, mi país, mis posesiones, mi cuerpo, mi ego. ¿Cómo sería si Dios me diera la gracia de no llamar a estas cosas mías? Gozaría del desprendimiento, estaría desidentificado. Eso es lo que significa perderse a sí mismo, negarse a sí mismo, morir a sí mismo. Alguien me preguntó durante una conferencia, ¿qué piensa usted sobre Nuestra Señora de Fátima? ¿Qué opina de ella? Cuando me hacen preguntas como esa, me acuerdo de aquella vez que llevaban a la estatua de Nuestra Señora de Fátima en un avión a una peregrinación de veneración, y cuando volaban sobre el sur de Francia el avión empezó a bambolearse y a temblar, y parecía que fuera a desbaratarse. Y la milagrosa estatua gritó, «Nuestra Señora de Lourdes ruega por nosotros». Y todo se arregló. ¿No fue maravilloso? Una Nuestra Señora que ayuda a otra Nuestra Señora.
También había un grupo de 1000 personas que fueron en peregrinación a la Ciudad de México a venerar el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, y se sentaron delante de la estatua protestando porque el obispo de la diócesis había declarado a Nuestra Señora de Lourdes patrona de la diócesis. Estaban seguros de que Nuestra Señora de Guadalupe lo sentía mucho, de manera que estaban protestando en desagravio de la ofensa. Ese es el problema con la religión si uno no se cuida. Cuando le hablo a los hindúes, les digo: sus sacerdotes no se alegrarán de oír esto. Pero, según Jesucristo, a Dios le agradaría más la transformación de ustedes que la adoración que le rindan. Le agradaría mucho más su amor que su adoración. Y cuando les hablo a los musulmanes les digo: su ayatolá y sus mullá no se van a alegrar de oír esto, pero a Dios le va a agradar mucho más que ustedes se transformen en personas llenas de amor que si dicen Señor, Señor. Es infinitamente más importante que ustedes se despierten. Eso es la espiritualidad, eso es todo. Si ustedes lo logran, tienen a Dios. Entonces ustedes adoran en espíritu y en verdad. Cuando ustedes se convierten en amor, cuando se transforman en amor. El peligro de lo que puede hacer la religión se ve muy bien en la historia que contó el cardenal Martini, arzobispo de Milán. La historia es sobre una pareja de italianos que se van a casar. Se habían puesto de acuerdo con el párroco para hacer una pequeña recepción en el atrio de la parroquia, frente a la iglesia. Pero llovió y no se podía hacer la recepción. De modo que le dijeron al sacerdote: ¿podríamos hacer la celebración en la iglesia? Al padre no le entusiasmó hacer una recepción en la iglesia, pero ellos le dijeron: comeremos un poco de torta, cantaremos una canción, tomaremos un poquito de vino y nos iremos a casa. De manera que el padre aceptó. Pero como eran italianos amantes de la vida, tomaron un poco de vino, cantaron una canción, luego tomaron otro poquito de vino y cantaron más canciones, y a la media hora había una gran celebración en la iglesia, y todos se estaban divirtiendo mucho. Pero el padre estaba tenso, paseándose de un lado para otro en la sacristía, preocupado por el ruido que estaban haciendo. El coadjutor entró y le dijo: veo que usted está muy tenso. Por supuesto que estoy tenso. Escucho el ruido que están haciendo. Y en la casa de Dios. Dios santo. Pero padre, realmente no tenían a dónde ir. Ya lo sé, pero ¿por qué tienen que hacer tanto ruido? Bueno, no debemos olvidar que el mismo Jesús asistió una vez a una boda. ¿No es verdad, padre? Yo sé que Jesucristo asistió a un banquete de bodas. No es necesario que usted me diga que Jesucristo asistió a un banquete de bodas. Pero no estaba allí el Santísimo Sacramento. Miren, a veces el Santísimo Sacramento es más importante que Jesucristo. Cuando el culto es más importante que el amor, cuando la iglesia es más importante que la vida, cuando Dios es más importante que el prójimo, y así sigue, ese es el peligro. En mi opinión, para esto era para lo que Jesús evidentemente nos llamaba. Primero lo primero, la persona es mucho más importante que el sábado. Hacer lo que le digo, convertirse en lo que estoy indicando, es mucho más importante que decir Señor, Señor. Pero a su mulá no le va a gustar oír eso, se los aseguro. A sus sacerdotes no les va a gustar escuchar esto. Sin embargo, de eso es de lo que hemos estado hablando, de la espiritualidad, del despertar. Como les dije, si quieren despertar es extremadamente importante hacer lo que llamo autoobservación. Sean conscientes de lo que dicen, sean conscientes de lo que hacen, sean conscientes de lo que piensan, sean conscientes en su manera de actuar, sean conscientes del lugar de donde vienen, de cuáles son sus motivaciones. No vale la pena vivir una vida sin conciencia. La vida sin conciencia es una vida mecánica, no es humana, es programada, condicionada.
Más valdría que fuéramos una piedra, un trozo de madera. En mi país hay cientos de miles de personas que viven en pequeñas chozas, en una pobreza extrema, apenas logran sobrevivir. Todo el día hacen un trabajo manual duro, duermen y se despiertan por la mañana, comen algo y vuelven a empezar. Y uno piensa, ¡qué vida! ¿Eso es lo que la vida tiene para ofrecerles? Y entonces de pronto se sobresalta cuando se da cuenta que el 99,99% de las personas de aquí no están mejor. Ustedes pueden ir al cine, conducir un automóvil, hacer un crucero. ¿Creen ustedes que están mejor que ellos? Ustedes están tan muertos como ellos. Son una máquina tanto como lo son ellos. Una máquina un poco más grande, pero de todas maneras una máquina. Y eso es triste. Es triste pensar que la persona pasa por la vida así. Los seres humanos pasan por la vida con ideas fijas. Nunca cambian. Sencillamente no se dan cuenta de lo que sucede. Ellos podrían ser un bloque de madera o una roca, una máquina que habla, camina y piensa. Eso no es humano. Son títeres, movidos en todas las direcciones por todo tipo de cosas. Opriman un botón y obtendrán una reacción. Casi se puede predecir cómo va a reaccionar una persona. Si estudio a una persona, puedo decirles cómo va a reaccionar. Con mi grupo de terapia a veces escribo en una hoja de papel que fulano va a iniciar la sesión y que mengano va a responderle. ¿Creen que eso está mal? Bueno, no escuchen a las personas que les dicen. Olvídese de usted mismo. Acérquese a los demás con amor. No las escuchen. Todos se equivocan. Lo peor que usted puede hacer es olvidarse de usted mismo cuando se acerca a los demás con lo que se llama una actitud de ayuda. Esto lo entendí a la fuerza hace muchos años cuando estudié psicología en Chicago. Estábamos siguiendo un curso de consejería para sacerdotes. Se admitía solo a sacerdotes que estaban haciendo consejería y que aceptaban traer a la clase la grabación de una sesión. Éramos como 20. Cuando me llegó el turno, traje un cassette con una entrevista que había tenido con una joven. El instructor colocó la cinta en una grabadora y la escuchamos. A los 5 minutos, como acostumbraba el instructor, detuvo la grabación y preguntó: ¿Hay comentarios? Alguien me dijo. ¿Por qué le preguntó a ella? No creo haberle preguntado nada, le contesté. En realidad estoy bastante seguro de no haberle preguntado nada. Usted le preguntó, afirmó. Yo estaba seguro porque en esa época estaba siguiendo conscientemente el método de Carl Rogers, el cual se orienta hacia las personas y es no directivo. Uno no hace preguntas, no interrumpe ni da consejos. De manera que yo sabía que no debía hacer preguntas. De todos modos, hubo una discusión entre nosotros y entonces el instructor dijo: ¿por qué no volvemos a escuchar la grabación? Volvimos a escucharla y entonces con horror oí una pregunta grande, tan grande como el Empire State Building. Una pregunta enorme. Lo interesante es que yo había oído esa pregunta 3 veces. La primera vez supuestamente cuando la hice, la segunda vez cuando escuché la grabación en mi habitación y la tercera vez cuando la escuché en clase. Pero no la había oído, no había tomado conciencia. Eso sucede con frecuencia en mis sesiones de terapia o en mi dirección espiritual. Grabamos la entrevista y cuando el cliente la escucha dice: mire, realmente no oí lo que usted dijo durante la entrevista. Solo oí lo que dijo cuando escuché la grabación. Lo más interesante es que yo no oí lo que dije durante la entrevista. Es sorprendente descubrir que durante una sesión de terapia digo cosas de las que no tengo conciencia. Solamente más tarde capto su pleno significado. ¿Creen ustedes que esto es humano? Usted dice:
Olvídese de usted mismo y váyase a los demás. De todos modos, después de escuchar nosotros toda la grabación en Chicago, el instructor dijo: ¿hay comentarios? Uno de los sacerdotes, un hombre de 50 años, me dijo: Tony, me gustaría hacerte una pregunta personal. ¿Te parecería bien? Sí, por supuesto, le dije. Si no quiero responderla, no respondo. ¿La mujer de la entrevista es bonita? Realmente yo estaba en un estadio de mi desarrollo, subdesarrollo, en el cual no me daba cuenta de si alguien era bien parecido o no lo era. No me importaba. Ella era una oveja del rebaño de Cristo y yo era un pastor. Yo prestaba ayuda. ¡Qué maravilla! Así me habían entrenado. De modo que le dije: ¿y eso qué tiene que ver? Porque ella no te gusta, ¿verdad? Me contestó. ¿Qué? Exclamé. Nunca había detenido a pensar si los individuos me gustaban o me disgustaban. Como la mayoría de la gente, sentí una antipatía ocasional que se hacía consciente, pero mi actitud generalmente era neutral. Entonces le pregunté: ¿por qué piensas eso? Por la grabación. La escuchamos nuevamente y me dijo: escucha tu voz, la dulzura con que hablas, observa. Estás irritado, ¿no es así? Sí, estaba irritado y solo estaba empezando a ser consciente de ello en ese momento. ¿Y qué fue lo que le dije a ella de manera no directiva? Le dije: no regrese, pero no me había dado cuenta. El sacerdote amigo me dijo: ella es mujer, se habrá dado cuenta. ¿Cuándo debes volver a reunirte con ella?, me preguntó. El próximo miércoles. Apuesto a que no regresará. Y así fue, no regresó. Esperé una semana, pero no vino. Esperé otra semana y tampoco vino. Entonces la llamé. No seas el Salvador. La llamé y le dije: ¿recuerda esa grabación que usted me permitió hacer para mi clase? Me ayudó mucho porque la clase me señaló muchas cosas que podrían hacer que la sesión fuera más eficaz. De modo que si usted quisiera regresar, sería más eficaz. Bien, regresaré, me contestó. Y regresó. Todavía estaba allí la antipatía. No había desaparecido, pero ya no me estorbaba. Usted controla aquello de lo cual es consciente. Aquello de lo cual no es consciente lo controla usted. Usted siempre será un esclavo de aquello de lo cual no es consciente. Cuando es consciente de ello, se libera. Todavía está allí, pero no lo afecta. No lo controla usted, no lo esclaviza. Esa es la diferencia. Conciencia, conciencia, conciencia. Lo que nos enseñaron en este curso fue a ser observadores participantes. Para expresarlo gráficamente, yo estaría hablando con usted y al mismo tiempo estaría afuera observándolo a usted y observándome a mí. Cuando estoy escuchándolo a usted, es infinitamente más importante escucharme a mí mismo que escucharlo a usted. Por supuesto, es importante escucharlo a usted, pero es más importante escucharme a mí mismo. De otra manera no lo estaré escuchando. O distorsionaré todo lo que dice. Lo oiré a través de mi condicionamiento. Reaccionaré a usted de muchas maneras, de acuerdo con mis propias inseguridades, con mi necesidad de manipularlo, con mi deseo de tener éxito, con irritaciones y sentimientos de los cuales tal vez no sea consciente. De manera que es muy importante que me escuche a mí mismo, porque lo estoy escuchando a usted. Para eso nos entrenaron, para ser conscientes. Usted no tiene que imaginarse a usted mismo flotando en alguna parte en el aire. Para aproximarse a una comprensión de lo que estoy diciendo, imagínese un buen conductor que conduce un automóvil y que está concentrado en lo que usted le dice. En verdad es posible que esté discutiendo con usted, pero está completamente consciente de las señales de tránsito. En el momento en que sucede algo inesperado, en el momento en que hay un sonido, un ruido o roce,
lo oirá de inmediato y dirá: ¿Estás seguro de que cerró esa puerta de atrás? ¿Cómo lo hizo? Estaba consciente, estaba alerta. Su atención estaba enfocada en la conversación o en la discusión, pero su conciencia era más difusa. Estaba percibiendo muchas cosas. Aquí no estoy defendiendo la concentración. Eso no es importante. Muchas técnicas de meditación inculcan la concentración, pero yo desconfío de eso. Implican violencia y con frecuencia implican más programación y más condicionamiento. Lo que yo defendería sería la conciencia, que no es lo mismo que la concentración. La concentración es un reflector, un foco. Usted le abre a cualquier cosa que entra en su conciencia. Usted puede distraerse de eso, pero cuando practica la conciencia nunca está distraído. Cuando llega a la conciencia, nunca hay distracción, porque usted siempre estará consciente de lo que ocurre. Digamos que estoy mirando esos árboles y estoy preocupado. ¿Estoy distraído? ¿Estoy distraído solamente si me propongo concentrarme en los árboles? Pero si soy consciente de que también estoy preocupado, eso no es ninguna distracción. Sencillamente tomé conciencia del lugar donde está mi atención. Cuando algo no va bien o algo inesperado sucede, lo notaré de inmediato. Algo no marcha bien. En el momento en que un sentimiento negativo surge en la conciencia, lo notaré. Es como el conductor del automóvil. Ya les dije que Santa Teresa de Ávila dijo que Dios le dio una gracia de desidentificarse de sí misma. Ustedes oyen a los niños hablar de esa manera. Un niño de 2 años dice: Tommy se desayunó esta mañana. No dice yo, aunque él es Tommy, dice Tommy en tercera persona. Los místicos se sienten así. Se han desidentificado de sí mismos y están en paz. Esta era la gracia a la que se refería Santa Teresa. Este es el yo que los maestros místicos del Oriente están constantemente instando a descubrir. Y los de Occidente también. Pueden incluir en ellos a Meister Eckhart. Ellos están instando a la gente a descubrir el yo. La dependencia. Es lo que los místicos nos han dicho. No estoy diciendo que en mí, el yo condicionado, no regrese algunas veces a sus esquemas habituales. Así es como hemos sido condicionados. Pero surge la pregunta de si es concebible vivir una vida en la que usted esté tan totalmente solo que no dependa emocionalmente de nadie. Todos dependemos unos de otros para todo tipo de cosas, ¿no es verdad? Dependemos del carnicero, del panadero, del fabricante de velas. Interdependencia. Eso está bien. Organizamos una sociedad de esta manera y les asignamos funciones diferentes a personas diferentes para el bienestar de todos, de manera que funcionemos mejor y vivamos con mayor eficacia. Al menos así lo esperamos. Pero depender psicológicamente de otra persona, ¿qué implica eso? Significa depender de otro ser humano para mi felicidad. Piense en eso, porque si lo hace, la próxima cosa que usted va a hacer, tenga conciencia de ello o no, es exigir que los demás contribuyan a su felicidad. Entonces habrá otro paso. Temor a perder, temor a estar alienado, temor a ser rechazado, un control mutuo. El amor perfecto expulsa el temor. En donde hay amor no hay exigencias, no hay expectativas, no hay dependencia. Yo no exijo que usted me haga feliz, mi felicidad no está en usted. Si usted me dejara, no me condolería de mí mismo. Yo disfruto enormemente de su compañía, pero no me aferro. Yo disfruto sin aferrarme. Lo que realmente disfruto no es usted, es algo más grande que usted y yo. Es algo que descubrí, una especie de sinfonía,
una especie de orquesta que interpreta una melodía en su presencia. Pero cuando usted se va, la orquesta no se detiene. Cuando me encuentro con otra persona, la orquesta interpreta otra melodía, la cual también es agradable, y cuando estoy solo continúa tocando. Tiene un gran repertorio y nunca deja de tocar. De eso se trata el despertar. También por eso estamos hipnotizados. Nos lavan el cerebro, estamos dormidos. Parece terrible preguntar, pero ¿puede decirse que usted me ama si se aferra y no me deja ir? ¿Si no me permite ser? ¿Puede decirse que me ama si me necesita psicológica o emocionalmente para su felicidad? Esto contradice la enseñanza universal de todas las escrituras, todas las religiones, todos los místicos. ¿Cómo pudimos pasarlo por alto durante tantos años? Repetidamente me digo a mí mismo, ¿cómo fue posible que no lo viera? Cuando uno lee estas cosas radicales en las escrituras se pregunta, ¿este hombre está loco? Pero después de un tiempo empieza a pensar que todos los demás están locos. Si no renuncias a todo lo que posees, no puedes ser mi discípulo. Hay que dejarlo todo. No se trata de un renunciamiento físico, comprendan, eso es fácil. Cuando sus ilusiones se acaban, por fin uno está en contacto con la realidad. Y créanme, nunca volverá a sentirse solo, nunca más. La soledad no se cura con la compañía humana. La soledad se cura con el contacto con la realidad. Tengo muchísimo que decir sobre eso. El contacto con la realidad, la desaparición de nuestras ilusiones, el contacto con lo real. Sea lo que sea, no tiene nombre. Solamente podemos conocerlo abandonando lo que es irreal. Usted puede saber lo que es la soledad cuando deja de aferrarse, cuando renuncia a su dependencia. Pero el primer paso para lograrlo es que lo vea como deseable. Si no lo ve como deseable, ¿cómo puede llegar a acercarse? Piensa en su soledad. ¿Desaparecería por la compañía humana? Esta solo servirá de distracción. Adentro hay un vacío, ¿no es así? Y cuando el vacío sale a la superficie, ¿qué hace usted? Huye, enciende el televisor, enciende el radio, lee un libro, busca compañía humana, busca entretenimiento, busca distracción. Todo el mundo hace eso. Actualmente esto es un gran negocio, una industria organizada para distraernos o entretenernos. ¿Cómo se presenta la felicidad? Regrese a usted mismo como a su hogar. Obsérvese. Por eso dije antes que la autoobservación es algo sumamente agradable y extraordinario. Después de un tiempo usted no tiene que hacer ningún esfuerzo, porque a medida que las ilusiones empiezan a derrumbarse, usted empieza a conocer cosas que no pueden describirse. Eso se llama felicidad. Todo cambia y usted se vuelve adicto a la conciencia. Hay una historia sobre el discípulo que fue a donde el maestro y le dijo, ¿podría darme una palabra de sabiduría? ¿Podría darme algo que me guiara a través de mis días? Era el día de silencio del maestro, de manera que tomó un bloc, escribió conciencia. Cuando el discípulo lo vio, dijo, es demasiado breve. ¿Puede ampliarlo un poco? Entonces el maestro tomó el bloc y escribió, conciencia, conciencia, conciencia. El discípulo dijo, sí, pero ¿qué significa? El maestro volvió a tomar el bloc y escribió, conciencia, 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 significa conciencia. Eso es lo que significa autoobservarse. Nadie puede mostrarle a usted cómo hacerlo porque estaría dándole una técnica. Estaría programándolo, pero obsérvese a usted mismo cuando habla con alguien. ¿Está consciente de ello o sencillamente se identifica con ello? Cuando se disgustó con alguien, ¿estaba consciente de que estaba furioso o sencillamente se identificó con su cólera? Más tarde, cuando tuvo tiempo, ¿estudió su experiencia y trató de comprenderla? ¿De dónde procedía? ¿Qué la causó? No conozco ninguna otra vía hacia la conciencia. Usted solo hace cambiar lo que comprende.
Usted reprime lo que no comprende y aquello de lo cual no es consciente. Usted no cambia, pero cuando usted lo comprende, eso cambia. A veces me preguntan, ¿es este tránsito hacia la conciencia algo gradual o es algo súbito? Algunas personas afortunadas lo logran en un instante, sencillamente toman conciencia. Otras van avanzando lentamente, gradualmente, progresivamente. Empiezan a ver las cosas, las ilusiones se acaban, las fantasías desaparecen y empiezan a ponerse en contacto con los hechos. No hay una regla general, hay una famosa historia de un león que encontró un rebaño de ovejas y, con asombro, descubrió un león entre las ovejas. Era un león que había crecido entre las ovejas desde que era cachorro. Balaba como oveja y corría como oveja. El león se le acercó y cuando la oveja estuvo frente al león real, empezó a temblar. El león dijo, ¿qué estás haciendo entre esas ovejas? La oveja dijo, yo soy una oveja. No, tú no eres una oveja, le replicó el león, ven conmigo. Entonces llevó a la oveja león a un estanque y le dijo, mira. Cuando la oveja león vio su reflejo en el agua, dio un gran rugido, y en ese momento se transformó. Nunca volvió a ser como antes. Si usted tiene suerte y los dioses son benévolos, o si usted recibe la gracia divina, repentinamente podría comprender quién es yo, y nunca volvería a ser el mismo de antes, nunca. Nada podrá volver a afectarlo, y nadie podrá volver a herirlo. Usted no temerá a nadie y no tendrá miedo de nada. ¿No es eso extraordinario? Usted vivirá como un rey, como una reina. Esto es lo que significa vivir como la realeza. Nada de esa basura de que su retrato salga en el periódico o de tener mucho dinero. Eso es paja. Usted no teme a nadie porque está completamente satisfecho de no ser nadie. No le interesan el éxito ni el fracaso. No significan nada. Los honores, la desgracia, no significan nada. Si usted se comporta como un estúpido, esto tampoco significa nada. ¡Qué estado tan maravilloso! Algunas personas llegan a esta meta con dificultad, paso a paso, después de meses y semanas de autoconciencia. Pero les prometo que no he conocido una sola persona que haya dedicado tiempo a ser consciente que no haya visto una diferencia en cuestión de semanas. La calidad de su vida cambia, de manera que ya no tiene que aceptarlo como cuestión de fe. Lo ve. Ella es diferente. Reacciona de manera diferente. En realidad, reacciona menos y actúa más. Ve cosas que nunca ha visto. Usted tendrá mucha más energía. Estará mucho más vivo. La gente cree que si ella no tiene deseos es como leña seca, pero en realidad dejaría de estar tensa. Libérese de su temor al fracaso, de sus tensiones acerca del éxito. Usted será usted mismo, relajado. No conducirá con los frenos puestos. Eso será lo que sucederá. Hay un hermoso dicho de Trang-Tzu, un sabio chino, que me tomé trabajo de aprender de memoria. Dice, cuando el arquero dispara sin buscar un premio, tiene toda su destreza. Cuando dispara para ganar una medalla de bronce, se pone nervioso. Cuando dispara para ganar una presa de oro, enceguece, ve dos blancos y está fuera de sí. Su destreza no ha cambiado, pero el premio lo divide. Le importa. Piensa más en ganar que en disparar, y la necesidad de ganar le quita su poder. ¿No es esa una imagen de lo que es la mayoría de la gente? Cuando usted no está viviendo por algo, tiene toda su habilidad, tiene toda su energía, está relajado. No le importa, porque no le importa que pierda o que gane. Esa es una vida humana. De eso se trata la vida. Eso puede venir solamente de la conciencia. Y en la conciencia usted se dará cuenta de que el honor no significa nada. Es un convencionalismo social, eso es todo. Por esa razón los místicos y los profetas no se preocupaban por eso en absoluto. El honor o el deshonor no significan nada para ellos. Vivían en otro mundo,
el mundo de los despiertos. El éxito o el fracaso no significaban nada para ellos. Tenían la actitud. Yo soy estúpido, usted es estúpido, de modo que, ¿cuál es el problema? Alguien dijo, las 3 cosas más difíciles para un ser humano no son las hazañas físicas ni los logros intelectuales. Son, en primer lugar, retornar amor por odio. En segundo lugar, incluir a los excluidos. Y en tercer lugar, admitir que se está equivocado. Pero estas son las cosas más fáciles del mundo si usted no se ha identificado con el mí. Usted es capaz de decir cosas como me equivoqué. Si usted me conociera mejor, vería con cuánta frecuencia me equivoco. ¿Qué podría esperarse de un estúpido? Si no me he identificado con estos aspectos del mí, usted no puede herirme. Al principio, los viejos condicionamientos protestarán y usted estará deprimido y ansioso. Usted se afligirá, llorará, etc. Antes del despertar estaba deprimido, después del despertar sigo deprimido. Pero hay una diferencia, ya no me identifico con la depresión. ¿Sabe usted cuán grande es la diferencia? Usted sale de usted mismo y mira la depresión y no se identifica con ella. No hace nada para que se acabe. Está perfectamente dispuesto a seguir su vida mientras ella pasa por usted y desaparece. Si usted no sabe lo que esto significa, realmente tiene algo por descubrir. ¿Y la ansiedad? Ahí está, y usted no se preocupa. ¡Qué extraño! Está ansioso, pero no se preocupa, no está preocupado. ¿No es eso una paradoja? Y usted está dispuesto a permitir que esta nube lo invada, porque cuanto más luche contra ella, mayor poder tendrá sobre usted. Usted está dispuesto a observarla mientras pasa. Usted puede ser feliz en medio de su ansiedad. ¿No es eso locura? Usted puede ser feliz en su depresión, pero no puede tener un concepto equivocado de la felicidad. Creía que la felicidad eran las emociones o la excitación. Eso es lo que causa la depresión. ¿Nadie se lo dijo? Usted está emocionado. Bueno, está bien, pero solo está preparando el camino para la próxima depresión. Usted está emocionado, pero siente ansiedad tras eso. ¿Cómo puedo lograr que dure? Eso no es felicidad, eso es adicción. Me pregunto cuántos no adictos están leyendo este libro. Si usted se parece al grupo promedio, hay muy pocos, muy pocos. No desprecie a los alcohólicos y a los drogadictos. Tal vez usted sea tan adicto como ellos. La primera vez que vislumbré este nuevo mundo fue aterrador. Comprendí lo que significa estar solo, sin un lugar donde apoyar la cabeza. Dejar que todos sean libres y ser libres. No ser especial, para nadie, y amarlos a todos. Porque el amor hace eso. Brilla sobre los buenos y los malos por igual. Hace que llueva sobre los santos y los pecadores por igual. ¿Es posible que la rosa diga, les daré mi perfume a los buenos que quieran olerme pero no a los malos? ¿O es posible que la lámpara diga, iluminaré a los buenos que están en esta sala, pero no iluminaré a los malos? ¿O puede el árbol decir, les daré mi sombra a los buenos que descansen junto a mí, pero no a los malos? Estas son imágenes de lo que es el amor. Siempre ha estado ahí, directamente frente a nosotros en las escrituras, aunque nunca quisimos verlo porque estábamos sumergidos en lo que nuestra cultura llama el amor, con sus canciones y sus poemas de amor. Eso no es amor en absoluto. Eso es lo opuesto al amor. Eso es deseo y control y posesión. Eso es manipulación y temor. Y ansiedad. Eso no es amor. Nos dijeron que la felicidad es una piel suave, un lugar de vacaciones. No son esas cosas, pero tenemos maneras sutiles de hacer que nuestra felicidad dependa de esas cosas, tanto dentro como fuera de nosotros. Decimos, me niego a ser feliz hasta que desaparezca mi neurosis. Le tengo buenas noticias, puede ser feliz ahora mismo con la neurosis. ¿Quiere noticias todavía mejores? Hay una sola razón por la cual usted no está experimentando
lo que en la India llamamos Ananda. Felicidad, felicidad. Hay una sola razón por la cual usted no es feliz en este momento, porque está pensando, concentrándose en lo que no tiene. De otra manera sería feliz. Usted se está concentrando en lo que no tiene, pero ahora mismo usted tiene todo lo que necesita para ser feliz. Jesús hablaba de sentido común con los laicos, con los hambrientos, con los pobres. Les estaba dando buenas noticias. Tómela, es suya. Pero, ¿quién escucha? A nadie le interesa. La gente prefiere estar dormida.